eso, ¿no es cierto?, puede entrar a triunfar a nuestros corazones a través de la alabanza. Gloria a Dios. De gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Bueno, damos gracias al Señor por todo. Gloria al Señor. Reciban los saludos de algunos hermanos. Gloria al Señor. Le decimos que estamos orando por ellos. Y bueno, que ya pronto ellos también van a poder salir, ¿eh?, con libertad para venir a adorar y alabar el nombre del Señor. Gloria a Dios. Le voy a invitar que abra la palabra del Señor allí en el libro de Filipenses. Gloria a Dios, una palabra muy conocida. Bendito sea su nombre. ¿Cómo pasaron la fiesta? Bien. Bueno, eso es lo importante. Gloria a Dios. Filipenses capítulo 3, no dije capítulo 3. Vamos a leer 2 textos nada más, o 3, comenzando del versículo 12. Filipenses capítulo 3, versículo 12 en adelante. Dice así la bendita palabra del Señor. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, diga, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome ¿a qué? A lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Me gusta el apóstol Pablo cuando él, ¿no es cierto?, hace sus cartas, porque pasó de todo. Y esa experiencia que él fue pasando, todo lo que él en su vida fue transcurriendo, desde que era, ¿no es cierto?, un perseguidor de la iglesia del Señor, hasta que Jesús se le apareció en el camino, hasta que Dios lo tomó, gloria al Señor, como un instrumento para gloria de Él. Desde ese momento comenzaron las luchas y las pruebas para este Hijo de Dios. Gloria al Señor. Y es por eso que en el versículo 1, lo voy a leer nada más: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Qué bueno que es cuando, aunque por ahí muchos nos molestamos cuando nos repiten mucho las mismas cosas, pero Pablo decía, para mí no me molesto si le tengo que volver a repetir, si se lo tengo que volver a explicar, si lo tengo que volver a predicar, gloria a Dios, no es molesto para mí, porque para eso, dice Pablo, me llamó el Señor. Amén. Gloria a Dios. Y a ti y a mí el Señor nos ha llamado para eso, para predicar las buenas nuevas de Dios. Aleluya. Y bueno, y pasando un montón de cosas donde Él hace hincapié en todo lo que le pasa. Usted le hace todo el capítulo, para tener una mayor panorama allí. Todo lo que pasó, todas las cosas. Él dice en una parte, él dice, yo me podría gloriar de todo lo que pasé. Y tengo el derecho de gloriarme porque salí bien, salí firme. Pero dice el apóstol, pero no lo voy a hacer porque sé quién me ha llamado. Gloria a Dios. Sabemos que esta carne hay que mantenerla humilde, ¿o no? Humilde. Por más, ¿no es cierto?, que el Señor nos haya dotado algunos de diversos dones, de diversas cosas, letrados,
que hablan, ¿no es cierto?, que uno muchas veces, como él dicho, nos tenemos que sacar el sombrero, pero Dios no ve esas cosas. ¿Qué ve Dios? El corazón, hermano. El corazón. Y Pablo entendió eso. Y es bueno que nosotros también lo podamos entender en esta hora. El tema se llama proseguir hacia la meta. Tú y yo tenemos una meta en Cristo Jesús. Amén. Si no tienes una meta, la tienes que tener. Porque la meta es Él. Puedes tener una meta en lo secular. Puedes querer llegar o lograr en tu vida, hacer algo, alcanzar algo. Pero en la vida del cristiano, lo primordial, nuestra meta tiene que ser llegar, aleluya, un día donde está el Señor. Cantamos este himno glorioso, cuán gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador. Las Naciones Unidas como hermana bienvenida daremos al Señor. Digo, ¿será sí? Sí, porque dice las Naciones Unidas como hermanas. Bienvenida daremos a aquel que ha de venir. Y aquí Pablo, lleno de todas estas cosas, nos insta a nosotros, y aquí está hablándole a la iglesia de Filipos, y ahora nos está hablando a nosotros. Algo que el apóstol comprendió es que para planear el futuro hay que dejar atrás el pasado. ¿Sí o no? Si yo estoy planificando algo, si Dios ha planificado algo para mi vida, tenemos que dejar el pasado. El día de ayer fue glorioso, pero ya pasó. Todo lo que logramos, todo lo que pudimos hacer, ya pasó. Hoy es el día nuestro, mañana no lo sabemos. Él sí lo sabe. Él sabe lo que va a hacer de cada uno de nosotros, gloria a Dios. Entonces no podemos borrar si nosotros hemos hecho algo que estamos allí. No, hermano, ya pasó, gloria al Señor. Pero lo que sí no debemos permitir en nuestras vidas es que el pasado no dictamine nuestro futuro. Que tu pasado no estorbe el futuro que Dios tiene en ti. ¿Amén? Gloria a Dios. Todos nos equivocamos, somos humanos, todos tenemos errores, Dios lo sabe. Pero todos hemos sido perdonados por la misma sangre del Cordero. ¿Ah? Todos hemos sido perdonados por la sangre del Cordero. Entonces, Pablo dice, aquí dice, la meta que él tenía y que quería lograr era conocer más de Cristo. Pregunto, ¿usted quiere conocer más de Cristo? ¿Cómo hacemos para conocer más del Señor? ¿Cómo hacemos? Nos metemos más acá, leemos más, oramos más, ayunamos, que yo no sé si han dejado de ayunar con esta pandemia. Hemos dejado de hacer muchas cosas con esta pandemia. Y el cristiano tiene que orar, tiene que ayunar, tiene que leer la palabra, tiene que traer ofrenda, tiene que traer diezmo, tiene que traer primicias, no sé, las primicias, no sé. Con la pandemia, no sé, pero yo los veo a todos lindos. ¿Se imagina si el Señor dice, bueno, hay pandemia y yo cierro mis graneros y no les doy a mis hijos? ¿Qué haríamos? Pero Él es tan bueno, hermano, es tan bueno el Señor, tan misericordioso, que Él nos sigue dando y nos sigue esperando para ver si nosotros realmente obedecemos a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Tal vez tú haces una cosa, pero el cristiano tiene que hacer todo lo que Dios nos pide. No podemos dejar unas cosas y hacer otras, sino que tenemos que hacer todo. Entonces, lo que Pablo tenía en su mente era conocer más de Cristo y ser como Él. ¿Sabe que esto ser como Él implica llegar hasta la misma muerte? Estar dispuesto a morir por el Señor. Yo digo, Señor, ayúdanos, porque muchas veces a nosotros que somos cristianos y que conocemos la palabra, cuando nos hablan de la muerte, es como que hacemos un pasito para atrás. Yo tenía un tío que ya partió con el Señor el año pasado,
tío de Fernando, él en chiste, decía siempre un chiste. Dice, yo a la muerte la dejo para el último. Y sí, algún día va a venir, ¿no es cierto? Pero lo decía en chiste. Siempre llegaba a casa con eso cuando nos visitaba. Pero tenemos que considerar dónde vamos a pasar nuestra eternidad. Tenemos que no ocuparnos nada más, sino preocuparnos. No preocuparnos, sino ocuparnos. Que muchas veces nos preocupamos, ay, pero ocúpese, hermano. Si tú y yo nos ocupamos de lo que Dios quiere que nos ocupemos, no va a haber temor en nuestras vidas. Vamos a estar como el apóstol Pablo, que dice, para mí lo mejor sería morir y irme con el Señor, pero dice el Señor que me es necesario quedarme todavía aquí. Entonces, Dios conoce y sabe todas las cosas, gloria a Dios. Entonces, cuando Él dice, quiero ser como Cristo, quiero conocer más de Cristo, quiero saber todo de Cristo, yo digo, Señor, que eso se nos pegue a nosotros, de querer saber más, de indagar más, como el apóstol Pablo. Y sabe que esa meta lo absorbió tanto al apóstol Pablo aquí, que él depositó toda su energía en Jesús. Yo digo, Señor, ayúdanos a depositar nuestras energías más en buscarte. Es tiempo de buscar a Dios. ¿Cuántos creen que es tiempo de buscar a Dios? Es tiempo de buscar, hermano. Es como dijo allí, ¿no es cierto, Katy? Es un día menos aquí y es un día menos que nos falta para estar allá. Gloria a Dios. Entonces, no somos, ¿no es cierto?, que no conocemos las Escrituras, sabemos lo que Dios está demandando de cada uno de nosotros. Entonces, el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de los filipenses, pero ahora nos habla a nosotros. El Señor nos habla a nosotros a través de la carta que Él ha dejado. Y usted fíjese que nos llama hermanos. Y esto nos ubica en un plano de privilegio y de derechos espirituales. Porque Él le podría hablar a la gente que no conocía de Dios, pero aquí le está hablando a gente que sí conocía la palabra de Dios. Entonces los ubica en el plano de hermanos, y cuando nos ubica en ese plano, es un plano de privilegio y de saber que tenemos derechos espirituales. Gloria a Dios. Quiero que tomemos conciencia a nosotros un poquito de eso. Luego dice, yo mismo, él dice, me podría gloriar, como dijimos recién, y tengo un repertorio o tengo, ¿no es cierto?, una lista para gloriarme, pero él dice, no, voy a permanecer así como estoy, humilde, porque así me quiere el Señor. ¿Cómo te quiere el Señor? Humilde. Humilde te quiere el Señor. Porque entre más humildes seamos, hermanos queridos, el Señor va a seguir depositando muchas cosas preciosas que Él tiene para cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Y dice, no considero haberlo ya alcanzado. Él sabía que por más que había hecho un montón de cosas para el Señor, él dice, yo no pretendo haberlo ya alcanzado. Y la palabra considero aquí se lee como pretender o creer que lo he alcanzado. ¿Usted cree que ya lo alcanzó? A ver, como tampoco, ¿no es cierto?, nosotros podemos considerarnos así, porque sabemos que estamos en proceso, sabemos que todavía no hemos alcanzado la meta, pero que un día con fe vamos a llegar. Si tú te lo propones, vamos a llegar a la meta. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Y Pablo, usted fíjese que acá Pablo es sincero, y a través de su confesión, él es sincero con Dios, con el prójimo y con él mismo. Y así tenemos que ser nosotros. Tenemos que ser sinceros con Dios, sinceros con el prójimo y sinceros con nosotros mismos, porque si no nos engañamos a nosotros mismos, hermano. Entonces la palabra nos desnuda, porque la palabra es verdad. Dios es verdad. Es probable que creamos que por ahí nos creemos que somos más espirituales que otro.
Tengamos cuidado, porque dice en el libro de Romanos, usted lo busca, 12, capítulo 3, que no debemos de tener más alto concepto de sí que el que debemos de tener. No quiere decir que no lo debamos tener, que usted se considere quizás allí que está haciendo lo que Dios le está demandando, pero eso no le otorga a usted que usted crea que es mayor o mejor que el hermano. ¿Amén? Todos somos iguales en las manos del Señor. Entonces lo importante es que no se estanque en el pasado. Ya estamos, ¿qué quedan? 2 o 3 días, ¿no es cierto? Y se termina el año. Con pandemia, sin pandemia, se nos fue el año en un segundo. Porque el Señor ha cortado los días, pero Él dice que los ha cortado por causa de nosotros, de los escogidos. Quizás nosotros decimos, ay Señor, cómo se está muriendo un montón de gente, cómo está pasando todo esto. Pero Él los está cortando por causa de los escogidos, hermano. Porque se vienen tiempos bravos. Y cuando lleguen esos tiempos, la iglesia del Señor ya no va a estar aquí en la tierra. Ya el Señor nos levantó en el aire y estamos reinando con Él. Amén. Gloria a Dios. Entonces, le pregunto yo a usted, ¿cuáles son sus metas o qué resolución se propuso usted en este año alcanzar y no lo pudo alcanzar? Muchas, ¿no es cierto? Quizás muchas quedaron inconclusas. Quizás usted se propuso, ¿no es cierto?, tener un mejor trabajo. Quizás se propuso, ¿no es cierto?, tener una mejor educación, orar más, buscar más del Señor, y por una cosa y por otra no se pudo hacer. O no sé qué otras metas o qué otras cosas usted se ha propuesto en su corazón. Pero aquí lo importante es lo que dice el apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo así: una cosa hago. Diga otra vez nuevo, una cosa hago. Una cosa hago. Aleluya. Gloria a Dios. No es el montón de cosas que podamos hacer. Es una cosa a la vez. Una cosa hago. Y sabe que en estas palabras descubrimos uno de los secretos del éxito. Porque si usted le pregunta a alguna persona si sabe hacer esto, sí, si sabe hacer esto, lo otro, sí, tienes la 1001 oficio. La pregunta es, ¿lo hará con excelencia? Entonces mejor hacer una cosa y hacerla con excelencia, porque es para la gloria del Señor. ¿Amén? Gloria a Dios. Dios no nos pidió un montón de cosas, Dios nos llamó con un llamamiento específico, con un llamamiento santo, para una tarea determinada. Gloria a Dios. Pero en eso que hagamos, que Dios nos ayude. Y yo sé que hay muchos que le ponen la mejor buena onda y lo mejor de sí, y crean que van a recibir lo que Él ha preparado para sus vidas. Amén. Lo tienen que creer. Si lo hacen de corazón, lo tienen que creer, que van a recibir lo que Dios ha prometido. ¿Por qué digo que es uno de los secretos del éxito? Porque el fracaso de muchos es querer hacer muchas cosas. Entonces, al verse fracasados, se desaniman y no pueden muchas veces seguir adelante. Pero qué bueno que es cuando tú y yo, ¿no es cierto?, podemos hacer algo para el Señor y lo hacemos con excelencia. Gloria a Dios. Y estas son palabras para ir teniendo en cuenta y para ir reflexionando sobre cada una de ellas. Otra de las palabras que encontramos en el versículo 13, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿A cuánto nos cuesta olvidar lo que queda atrás? Porque siempre el enemigo te va a traer lo pasado. El tiempo pasado fue mejor, el tiempo pasado había esto, el tiempo pasado había lo otro. Y yo en un tiempo pensaba así. Pero de que empecé a entender al Señor y a entender la palabra, el Señor dice que lo mejor está por delante. No es que lo pasado no haya servido, ojo, no estoy diciendo eso. En su tiempo eso fue lo mejor.
Pero en nuestro tiempo Dios tiene cosas mejores para nosotros. Cosas que ojo no vio ni oído oyó han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para nosotros. Y como nosotros no las vemos con estos ojos físicos, creemos que aquí ya se terminó todo. Nos quedamos aquí y esto no va más. Y eso es lo que el enemigo quiere, es que tú pienses. Porque el plan de él, ¿qué es? Desanimarte. Es de que tú no sigas hacia adelante. Entonces tenemos que olvidar. Diga, tengo que olvidar. Estoy en una nueva etapa. Dios ha comenzado con nosotros una nueva etapa. Gloria a Dios. Pero en esa nueva etapa tienen que haber cosas diferentes. Amén. Todo para la gloria del Señor. Todo lo que hacemos para la gloria del Señor. Entonces tenemos que olvidar, por ejemplo, la culpa pasada. ¿Cuántos todavía arrastran con una culpa en sus corazones? ¿Cuánto el enemigo les trae eso y les hace pensar en eso? Y no podemos avanzar. Porque nos hemos quedado en el olvido, nos hemos quedado en el pasado y traemos las cosas viejas a la mente y no podemos avanzar. Entonces, si estamos en una nueva etapa, gloria a Dios, que Dios nos ayude a abrir nuestro entendimiento y yo creo que Él nos va a ayudar. ¿Cuántos creen que Él nos va a ayudar? Amén. Y sabe que Pablo tenía una razón extraordinaria para traer a memoria las cosas viejas y pasadas. ¿Por qué digo esto? Porque cuando estaban apedreando a Esteban, él estaba mirando. Así dice la palabra. Y dice que a los pies de él le tiraban las ropas de Esteban. Y Esteban, como estaba apedreado, sangrante, como estaba allí, pero él que estaba haciendo, mirando el cielo. Mientras le hacían todas esas cosas, él estaba mirando el cielo abierto, hermano. Los cielos se le abrieron a él. Los demás no lo veían. Pero él que estaba en esa situación, él veía los cielos abiertos. ¿Y qué les decía? Padre, no les tome en cuenta esto. Ahora yo sacaría a Esteban y me pondría yo. ¿Qué hubiese hecho? Hacíamos como las palomas, hermana Cristina. Digo las palomas porque ensucian todo, ¿no? No sabemos qué hacer ya. Pero digo, Señor, ayúdanos. ¿Ve que todavía nos falta? ¿Ve que todavía el Señor tiene que obrar en nuestras vidas? Tiene que hacer. Y entonces dice la palabra que él pudo decir esto con justificación de saber que él había estado allí en vez de salvarlo, en vez de decirle no le peguen más, porque él era autoridad, él era soldado romano. Y podía haberle dicho, no sigan con esto. Pero como él perseguía a la iglesia, creyendo estar haciéndole un bien a la iglesia, ¿ve lo que es estar confundido, hermano? ¿Ve lo que es estar cuando el enemigo te llena la cabeza de cosas? Consentimos en cosas que no pueden ser, que no son. Entonces cuando viene el Señor, pero Dios, él no sabía que Dios le tenía algo preparado a él. Y que iba a tener que sufrir, y sufrió mucho. Pero vemos, ¿no es cierto?, que fue uno de los apóstoles que más cartas escribió, gloria al Señor, estando preso, estando, dice la palabra, allí, ¿no es cierto?, muchas veces en desvelo, en naufragio, bueno, le pasó de todo, pero jamás perdió la fe. Jamás él dijo, bueno, Dios no me va a ayudar, al contrario, él buscaba a Dios y Dios se le manifestaba, gloria al Señor. Y él pudo decir, bueno, quiero olvidarme. Diga si usted puede decir, me olvido lo que queda atrás. ¿Y qué hago si me olvido? Me extiendo a lo que está adelante. Gloria a Dios. No te olvides que delante tuyo hay algo que Dios ha puesto para ti. Amén. Y eres tú el que te tiene que extender a tomar eso que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Gloria a Dios.
Dios no te sacó de sus planes. Dios no te ha dejado a ti sin herencia. Dios nos ha dado todo. Pero está en nosotros el poder tomarlo, aleluya, de extendernos. Sí, pero es que me cuesta. Y sí, nos va a costar, hermano. ¿Quién dijo que era fácil? En el mundo tendréis aflicción, pero fuerte, pero fiad, yo he vencido al mundo. Pero, siempre hay un pero, ¿vio? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Y sabe que como soldado romano, y ya con esto estoy para terminar, él era un hombre que se ejercitaba mucho y sabía lo que era la disciplina, porque él tenía que pelear, tenía, ¿no es cierto?, que andar, tenía que transitar por caminos polvorientos, tenía que andar por muchos lugares y necesitaba, gloria a Dios, y él tenía siempre en mente una carrera. Y tú y yo estamos en una carrera. Amén. Gloria a Dios. Esta carrera no es, hermano, del que llega primero. La cuestión es llegar. La cuestión es llegar. Hay muchos que van delante de nosotros, que ya ganaron la carrera, que ya alcanzaron la meta, que ya están con el Señor. Pero nosotros todavía estamos en carrera. Y él, teniendo en mente esto, vemos que en una carrera se necesita propósito y se necesita disciplina. ¿Amén? Diga propósito y disciplina. Y disciplina. La disciplina es esencial. ¿En qué? En el andar, en el caminar cristiano, que viene siendo la oración, el estudio de la palabra, la adoración a Dios, que muchas veces nos quedamos cortos en esa área. Si tienes que adorar a Dios, hermano, aunque se vaya el culto, adora a Dios. Si tenemos que seguir alabando y cantando y que el poder de Dios se despliegue y toque los corazones, gloria a Dios. Porque estas tres cosas nos equipan para correr con vigor. Nadie gana una carrera si no se esfuerza. El cristiano no puede alcanzar las cosas si no tiene oración. La oración es el arma fundamental del cristiano. La palabra de Dios, no solamente leerla, sino estudiarla. Amén. Adorar a Dios, alabar a Dios, que Dios nos ayude. Allí en Primera de Corintios, usted lo busca, capítulo 9, versículo 24, dice que esto debe ser en cada uno de nosotros. Esto habla de la disciplina, habla de la carrera, ese lugar, esa cita bíblica. Esto debe ser en nosotros una disciplina, escuche bien, diaria. No es el día domingo cuando vengo acá. No es el día martes cuando le digo a algún hermano que suban algo en el WhatsApp, una porción de la palabra, o alguna hermana, mujeres que estamos los días jueves, ya que no tenemos las reuniones todavía, lo hacemos por WhatsApp, gloria al Señor. Es diariamente usted y Dios. Amén. Usted y Dios. Usted toma el desayuno todos los días, ¿no es cierto? Comemos todos los días. Así tenemos que hacer para alimentar nuestra alma, nuestro espíritu, gloria a Dios. Y una palabra gloriosa que dice el apóstol acá, el 14, dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo es que tiene que seguir. Amén. Tiene que seguir hacia la meta. ¿Sabe por qué? Porque hay un premio, dice la palabra. Usted lo leyó, ¿ah? Verso 14. Hay un premio. Dios nos dará un premio a los que llegan. Entonces, más bien crezca en el conocimiento de Dios, muévase en esa dirección a una vida de fe y de obediencia. Gloria a Dios.
sea obediente. Ore al Señor antes de ir al trabajo, antes de ir a sus tareas. Ore al Señor, lea la palabra de Dios. Lea, hermano, gloria a Dios, aleluya. Adore a Dios, adore a Dios. Pero el Señor aquí nos dice, Pablo, nos dice a través de la Escritura, prosigo a la meta. Mire todo lo que él pasó, por eso le digo que usted lea todo el capítulo y se va a dar cuenta de todas las cosas que él pasó en su carne, aún de la burla de los mismos discípulos. Pero él también tuvo un encuentro con Dios, con Jesús. Y fue, ¿no es cierto?, uno de los apóstoles, como dije al principio, que más escribió cartas, gloria al Señor, y que ahora nos podemos deleitar. Nos podemos deleitar con los escritos de él, hermano. Entonces, vemos que por allí el 15, o no sé si era el 15, nombra de un término perfecto, pero este término perfecto, hermano, nunca vamos a ser perfectos. Vamos a ser perfectos cuando lleguemos a la presencia de Dios. Pero aquí el término perfecto significa lo que es maduro, lo que es completo, no intachable. Muchas veces queremos ser, no, yo soy el mejor, no, hermano. Mientras estemos aquí, tenemos falencias, tenemos cosas, y es por eso que el término aquí es madurar en Dios, es ser completo en Dios. ¿Y cómo vamos a ser completo? ¿Cómo vamos a alcanzar todas estas cosas? Con todo lo que le dije, orando, leyendo la palabra, ¿no es cierto? Amén. Alabando a Dios. Allí vamos a alcanzar madurez. ¿Por qué no alcanzo madurez? Porque no busco al Señor. ¿Por qué estoy seco? Porque no oro al Señor. No vengo a la iglesia. Pero yo escucho palabras por WhatsApp, por allá. Sí, pero la palabra me dice congregaos. No digo que sea malo, ojo. Pero somos un cuerpo, somos una iglesia. ¿Se imagina si mi brazo estuviera por allá y mi pierna no sé por dónde? ¿Qué haría? Entonces así somos nosotros. Yo no sé si será la orejita, una uñita, no sé, pero acá cada uno somos una parte del cuerpo de Cristo. Gloria al Señor. Y no hablo solamente de esta iglesia, hablo de todas las iglesias del Señor que hay en el mundo. Somos un cuerpo, somos una iglesia. No somos un montón de iglesias. Dios va a venir a buscar a su novia a una iglesia, que Él está preparando, sí, en diferentes lugares. Gloria a Dios. Pero tú y yo tenemos que ser fieles. Amén. Gloria a Dios. Y terminamos con esto, con este, ¿no es cierto?, último versículo que leí, el 14, al premio del supremo llamamiento. Mire cómo llama el Señor el llamamiento que Dios le hizo a usted y a mí. Quizá a ti te llamó y te olvidaste, pero Dios no se olvida de lo que Él nos llama un día. Tú puedes, ahí sí puedes hacer memoria. ¿Cómo te llamó el Señor? ¿En qué situación estaba cuando Dios te llamó? Es bueno, en esa parte es bueno hacer memoria. ¿Cómo era antes? ¿Cambiaste de cómo era antes ahora? ¿Se ve el cambio? Yo creo que sí, ¿no es cierto? Eso contéstalo tú personalmente. ¿Cómo eras tú antes? ¿Cómo eres ahora? ¿O sigo siendo igual? ¿O nunca le dijeron por ahí, vos sos la que va a la iglesia? A veces por la forma de hablar, hermano. Porque las cosas del mundo se pegan fácil. Entonces que Dios nos ayude. ¿Amén? Gloria a Dios. Dios nos ha hablado en esta tarde y Pablo nos ha dicho, gloria a Dios, hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante. Gloria a Dios. Y vamos a creer por un año glorioso. Vamos a creer por un año lleno, gloria a Dios, de provisión. No digo
material, hermano. Estoy hablando todo espiritual. Porque material Dios nos tiene bien. ¿Amén? Que quizás Dios no le da lo que usted quiere es otra cosa, pero le va a dar lo que le hace falta. Porque a veces queremos cosas que Dios sabe que no nos va a hacer bien o no las necesitamos. ¿Te quieres levantar? Gloria a Dios. Bueno, vamos a orar al Señor. Te invito a que te he puesto de pie y oramos a Dios. Aleluya. Sí, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Quiero que ore conmigo, amén. Ore conmigo. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Alabado sea tu nombre. Vamos a orar al Señor por su palabra. Vamos a orar por los hermanos que faltan. Voy a orar por mi hermana Edith, que hoy es su cumpleaños. Que Dios la bendiga. Y si hay alguno que cumpleaños, gloria a Dios, vamos a orar de aquí para no ser más extensiva la reunión. Amén. Incline su cabeza, hermano querido, y ore junto conmigo y levante, acostúmbrese a levantar oración. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por esta tu palabra, Señor. Tú has hablado a nuestros corazones, en la cual, Señor amado, nos dice cada día lo que debemos hacer como hijos tuyos. Oh Señor, tenemos tantas palabras sobre nuestras vidas, tantas veces que nos has hablado, y ayúdanos a nosotros a ponerla por obra, Señor, a ser obedientes, Señor amado, en la cual tú nos llamas y nos insta en medio de este tiempo, en medio de esta pandemia, en medio de esto que la gente anda por allí revolucionaria, confundida, Señor, pero aquí tus hijos, tu iglesia, Padre, lavada y comprada por la sangre del Cordero, quiere adorarte, quiere alabarte solo a ti, Señor. Y agradecemos a ti por el día de vida, agradecemos por este año que ya se nos va, Señor bendito, por todo lo que hiciste, Señor, aún por lo que no hiciste, Señor. Tú sabrás por qué no lo hiciste, Padre. Todo tiene su tiempo, dice la palabra, debajo del sol. Un día lo harás, Señor, gloria a Dios. Ayúdanos a no perder esa confianza en ti, Dios mío. Que el enemigo, Señor, no tiene arte ni parte con nosotros. Que lo reprendamos y lo echamos fuera cuando él viene con espíritus de mentira, con espíritus, Señor amado, engañadores, porque él es un engañador, porque él es un mentiroso. Y como iglesia tenemos que echarlo fuera de nuestras vidas, Cordero de Dios. Y queremos extendernos, proclamamos un año nuevo de victoria. Proclamamos que el año que viene, Señor amado, muchos planes llegarán a su término, Cordero de Dios, aleluya. Proclamamos, Señor bendito, aleluya, que esta iglesia va a crecer, gloria a Dios. Proclamamos, Señor amado, que aún el gobierno se ha de establecer, Cordero de Dios. Bendice, Señor amado, orando y proclamando por los hermanos que no pueden venir, para que tú les abras las puertas y les dé libertad, Señor, para que ellos puedan llegar y estar juntos con nosotros, alabando y glorificando tu santo y bendito nombre. Oro por mi hermana para que tú la bendigas con esta tarea pesada que también, Señor, le ha tocado. Tú la fortalecerás en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Gracias te damos, Cordero de Dios, y pedimos tu bendición por toda la iglesia. Quede la bendición sobre cada hermano, sobre cada hermana, sobre los músicos, sobre los que cantan, sobre cada vida, Señor. Proclamamos la bendición de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el pueblo dice: amén. Gloria. Dele un aplauso al Señor. Amén. Gloria.